Buenas tardes, soy Fabián Barros, curador del segundo Festival Europeo de Cine Expandido. Quiero darle la bienvenida a todos al coloquio Diversidad y Libertad de Expresión en la Creación Artística. El objetivo de este encuentro es generar una instancia de reflexión y debate sobre los límites y posibilidades de la creación artística en relación al tema central del festival, la diversidad. Este tema queremos tomarlo desde una perspectiva multidimensional, diversidad sexual, de género, cultural, religiosa, política y también legal y antropológica. Para ello contamos con la presencia de artistas participantes del festival, así como de referentes en distintas áreas. Pero antes de presentarles a los panelistas, quiero agradecer a las personas e instituciones que han hecho posible este encuentro. En primer lugar a UNIC, la cámara que nuclea los institutos culturales europeos en Uruguay, a su presidenta, Clemence Mayoral, que no ha podido venir por razones de salud. También a Raquel Cariñas, Giorgio Ponce, Martina Bruno e Irene Müller, que han sido los responsables de la organización del festival. En segundo lugar, a la Universidad Ort, por su colaboración con el desarrollo de estas actividades, en especial a nuestro decano de la Facultad de Comunicación y Diseño, el ingeniero Eduardo Hipogrosso, al secretario docente Oscar Aguirre y a Sabrina Bianchi, responsable de comunicación. También a la oficina de UNESCO en Montevideo, que nos ha brindado su apoyo técnico, especialmente a su directora Lidia Brito, y a Frédéric Ballerón, especialista de programa, sector cultura y representante de UNESCO ante el Mercosur. Y a la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, Andrés Cagliola y Rina Piana por su apoyo. Y por último, a Luillo Díaz, gestor cultural y productor del festival y alma mater de todo esto. Ahora sí, presento brevemente a los participantes. Lucas Carrié, integrante del colectivo MOR. Alison no vino Diego Hematoma, ¿no?, en su lugar, del colectivo Rara. Virginia Arigón, artista multimedial. Delfina Martínez, artista y activista por los derechos de la población trans. Lilevan, nuestro invitado internacional. Brian McKern, artista referente, pionero del NetArt y Soundart en nuestra región. Graciana Mozo, asesora especializada en propiedad intelectual, actual responsable de gestión integral de servicios jurídicos de Clark Modet Uruguay. Y el doctor Nicolás Guigú, antropólogo y artista plástico, profesor titular del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Información y Comunicación y director del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades de UDELAR. Qué largo todo esto. Moderador, Daniel Mazzone, mi amigo y compañero, catedrático de Periodismo Digital y coordinador académico de Periodismo en la Universidad Ort. A todos, muchas gracias por su participación. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Fabián por invitarme a moderar este coloquio, al que viene sobre todo a aprender. No sé muy bien qué es el cine expandido, y espero irme con un conocimiento cabal de lo que se trate. Creo que me convocan acá tres ejes que me interesaron de esta actividad, y es, en primer lugar, la cuestión de los dispositivos, que es una cuestión que une, evidentemente, estas nuevas formas artísticas con la comunicación, en la que, evidentemente, el uso de nuevos dispositivos y nuevas tecnologías modifica el discurso, lo cambia, lo redirige. O sea, hay un cambio discursivo que es muy interesante de estudiar y profundizar. El segundo eje es el del arte. Admiro profundamente a los artistas, ese poder de transgresión, de corrimiento de los bordes, de las fronteras, como decía el representante de UNESCO, ese factor de ser agentes de cambio, inigualables en el marco de la sociedad. Y el tercer eje es sin duda el de la libertad. ¿Qué seríamos sin la libertad? ¿Qué sería del arte sin la libertad? ¿Qué sería de la vida sin la libertad? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la sociedad abierta para pensar y sentir lo que queramos pensar y sentir y decir y afirmar? Es sin duda el eje cardinal, creo,
que nos convoca a todos. Y en ese sentido quería compartir con ustedes, para terminar esta breve introducción, un pequeño poema, 4 líneas de un poema de Juan Rodolfo Wilcock, un poeta ítalo-argentino que murió en 1978. El poema se titula El hombre en el estado llamado natural. Y las últimas 4 líneas dicen así: cada hombre, o mujer, esto fue escrito hace mucho tiempo, ¿no?, es una espiral, y en cada punto de la espiral tiene su centro otra espiral, y así hasta el infinito, que es precisamente el hombre cercado por todas sus posibilidades. A mí me parece una maravilla esto, y me parece una buena introducción como para abrir el debate. Les voy a pedir entonces que sus participaciones, en principio, sean breves, de 3 a 5 minutos, para que podamos hablar todos y podamos hacer una síntesis final con participación del público en los temas que ustedes arrojen a la palestra. Les pido que hablen del tipo de práctica artística que practican, cómo incluyen la diversidad, si integran el concepto y desde qué ángulo, si sienten la libertad en sus prácticas o han tenido algún tipo de episodios de críticas adversas, problemas de autocensura, y bueno, el tema de los derechos de autor en esta época de prácticas colaborativas en el arte. Así que bueno, queda abierto el debate y arrancamos por allá. Mi nombre es Virginia, me dicen Cabe, me toca empezar. Nada, mi práctica artística, más o menos, resumo las preguntas porque yo me olvidé, pero mi práctica artística en esta obra, en la que vamos a presentar mañana, está absolutamente de la mano de la fotografía de Delfina, y vuelvo para la parte de los derechos, y ya empezamos por la última, que es la que más me interesa. Es que lo veo como una cuestión de retroalimentación divina que se dio con las fotos de ella. Y bueno, la obra de mañana es con sonidos extraídos de esas fotos y con la alteración de esas fotos por los propios sonidos de la foto, sería básicamente eso. Y nada, ese sería básicamente el proceso de la obra y de lo que vamos a ver en ese momento, en realidad, porque está hecho a tiempo real. Y nada, eso. Y el tema de los derechos de autor y de la censura que tuve en este caso por la obra es por la responsabilidad de estar interpretando en la cara de otro artista su obra. Eso es lo que más me da miedo o me da respeto cuando intervengo una obra de alguien más. Por lo general intervengo obras de otros artistas, las glitcheo, las rompo y por lo general no se entiende lo que es, algo que más o menos como que se vea el proceso y coqueteo un poco con eso, ¿no? Del derecho de la obra, de la interpretación y de lo que fue y lo que me dio para que yo haga como nutrir esa obra, ¿no? Y hasta dónde es mía y hasta dónde es de ella, solo que ella, nada, es la materia prima. Y creo que eso. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y por la oportunidad, bueno, de compartir este espacio que más que nada para mí es como más de aprendizaje, porque, bueno, yo me considero activista, pero sí, en realidad, el año pasado surgió en la Semana de Arte Trans la posibilidad de romper un poco con esta hegemonía de que se piensa el arte solo como creado por un hombre o una mujer, donde nuestras historias generalmente son narradas por una mirada, o sea, somos leídas por un otro. Entonces, bueno, las obras de la fotografía son un poco mostrar una realidad de personas trans que no tienen vinculación, por ejemplo, con el comercio sexual, que es como lo que siempre se muestra. Y bueno, como mostrar un poco otros mundos posibles, ¿no?
que no es la representatividad de la mayoría de nuestro colectivo, pero que, bueno, es a lo que se apunta o a lo que se trata de apuntar. Y bueno, nada, en realidad es básicamente un poco eso, y también de que, bueno, mi caso no es tampoco la excepción de otras personas trans, con las dificultades de poder realizar, de poder habitar ciertos espacios también, por temas de, no sé, de falta de acceso al mercado laboral, por ejemplo, y estas fotos tienen que ver con eso. Y bueno, nada, espero que mañana estén y que lo puedan disfrutar, y eso, gracias. Bueno, yo estoy acá en representación de MOR, que es un proyecto en el que vamos a participar mañana. Nosotros, básicamente, el proyecto está pensado desde el inicio como una propuesta de cómo nos construimos como imagen. Y eso a partir de diferentes disciplinas y como un conjunto también. No está pensado en el sentido de la diversidad, podemos decir, como más clásica, sino que el origen es simplemente, bueno, cómo nos contamos como individuos, como grupo y como ser, digamos, como el yo. Entonces, ¿cómo construimos esa imagen? Nosotros hacemos un proyecto en el que tenemos integrantes de la parte digamos, del lenguaje visual, del lenguaje de la música, tenemos de las artes escénicas, y con esa mezcla lo que hacemos es construir una presentación, una representación donde ponemos el cuerpo en escena, lo ponemos en imágenes, en sonidos, en palabra, con textos, dichos, todo es en vivo, obviamente. Tiene una estructura, pero está improvisado y se va construyendo esa identidad a partir de la imagen de todos, intervenida tanto en las imágenes como también en la escena. Ponemos el cuerpo en la escena. Ese es un poco como el resumen de la idea. A partir de ahí, digamos, la diversidad podríamos pensar, en realidad no lo pensamos como una integración, digamos, como un espacio donde lo diverso tiene lugar, sino que partimos de la base de que nos ponemos juntos, quienes somos, cómo somos, más allá de los géneros porque no fue pensado desde esa perspectiva, sino que simplemente, bueno, cómo construimos una imagen de nosotros mismos, en este caso como un grupo, como un proyecto conjunto de varias personas que lo integran. Y desde los lenguajes diferentes también, no solo como identidad personal, sino como, que es lo que nos interesa también, investigar cómo se integran esos lenguajes para construir un hecho en sí mismo que se nutre de todas esas cosas combinadas. Por eso para nosotros es muy importante que el proyecto es orgánico y está vivo, en el sentido de que no es que nunca está terminado, sino que para cada ocasión digamos, el proyecto cambia, se altera, se modifica para la instancia donde se va a desarrollar, modificamos desde las imágenes hasta la música, o sea, vamos como trabajando eso en la medida que va avanzando y va creciendo. Esa es un poco la perspectiva del proyecto. No sé, me queda un poco por derechos de autor, hoy hablábamos sobre eso. Digamos, las imágenes, la música, es creación propia nuestra. Trabajamos con palabra, con la palabra, con el texto, y nosotros, por ejemplo, en este caso utilizamos textos que tienen que ver, que son, extractos de libros y de autores, digamos, más de la literatura, por decir una manera. Y bueno, nuestro trabajo, digamos, y el hecho de la libertad, en este caso, que tomamos, es la de elegir qué de eso sirve o qué encontramos en esos textos que tiene que ver con esto de cómo nos construimos y cómo nos representamos hacia los demás, ¿no? Ese sería, me parece, un poco como de parte de MOR, nuestro aporte para el coloquio. Buenas tardes, mi nombre es Diego, represento al colectivo Multimostro. Mañana vamos a presentar una cosa que se va a llamar algo así como Plástico.
Nuestro enfoque sobre la diversidad lo apuntamos directamente a la biodiversidad, no tanto como a la diversidad de las personas, sino como una diversidad un poco más universal, como componentes de un todo, de una hora. De cierto modo ahora, mientras vine para acá, no sabía muy bien qué íbamos a decir, digo, qué íbamos porque represento al colectivo. Y ahora se me ocurre con la mezcla de esto de la libertad, que también mañana vamos a hablar un poco de la libertad, y la libertad que de cierto modo está siempre como contenida de acuerdo a cómo estamos moldeados como cultura en general. Entonces también cómo esta biodiversidad no puede ser escuchada porque la cultura y la manera en la que somos está presa del consumo. Entonces un poco de eso vamos a hablar mañana, de cómo hay un montón de diversidades dentro de la vida que no contemplamos porque estamos pensando en otras diversidades que también son parte claramente, pero que, bueno, al estar manipuladas por el consumo, que es algo que ninguno de nosotros escapamos, no se puede desarrollar y el mundo se está acabando y bueno, tenemos que hacer algo urgente desde cualquier lugar. Lo importante de la libertad de expresión es que podemos comunicarlo, el arte es un medio de comunicación muy fuerte. Para nosotros es nuevo trabajar en esta disciplina del cine expandido porque siempre enfocamos nuestra atención artística en lo performático a través de la moda, de desfiles, de una cosa un poco más nada que ver. Entonces mañana va a estar bueno también porque es como un experimento, va a ser una improvisación prevista porque tenemos todos los materiales ya arregladitos. Me parece interesante poder compartir con la diversidad de artistas que somos y con la diversidad de personas que mañana vayan a ir. Sería buenísimo también, siempre opino lo mismo, poder hacer estas instancias más públicas, fuera de las instituciones, que también está bueno porque de cierto modo legitima, avala y nos da confort. Muchos de los mensajes que tenemos para hablar, en particular diversidad, cuando hablamos de diversidad dentro de la cultura, están en la calle y no en las instituciones. Me parece que ahí también se acota la libertad de expresión siempre. Agradezco muchísimo poder también participar de cosas dentro de instituciones, pero me parece que estaría bueno también salir más justamente con esto de la diversidad para que sea más diverso y podamos estar en un árbol y no necesitar también de dispositivos para decir cosas y poder expresar libremente. No sé si es libre, pero bueno, más libre. Muchas gracias. Hello friends, good evening. I wish I could speak to you in Spanish, but I can't. It's not good enough. So luckily Pablo here has come and he will help with translation. Thank you very much, very kind of you. Perhaps we could have the second microphone for Pablo. This will make things easier. I see many familiar faces from last night, so I'll try not to repeat myself, but I will give an introduction to my plan for tomorrow. Bueno, hola, muchas gracias. Me gustaría hablar en español, dice Lilivan. Lamentablemente se lamenta de no poder hacerlo. No quiere ser repetitivo porque va a decir algunas cosas que ya dijo ayer, pero quiere hablar de sus planes para mañana. So I would describe myself as a media artist or a filmmaker, and tomorrow I will do live film and music. Él se describe como un artista de los medios y un filmmaker, un hacedor de cine, realizador cinematográfico. And tomorrow it will be live film and music. Yes. Y mañana vamos a tener cine en vivo y música. So when Fabian and Lucio invited me, actually diversity is not my main focus. I've been focused mainly in the tradition of abstract art, abstract sound, but always very curious about the world and always very curious how are people doing what they do, how do they understand the world, and how are they acting. Bueno, cuando Fabián y Luillo me invitaron, dice el compañero acá, lo que pensé es que la diversidad nunca fue el foco de mi trabajo, más bien me interesa
la imagen abstracta, la música abstracta. Sorry. No, that's fine. Okay. You got it. Thank you. And so I thought, what should I do? So I started researching, and I came to the following conclusion. My work tomorrow is actually not about diversity, it's about the discussion of diversity. Así que el trabajo de mañana no es en particular acerca de la diversidad, sino sobre la discusión sobre la diversidad. Because I think in a context like this, I'm expecting that most people agree that diversity is a good thing. Porque en un contexto así, supongo que todos estamos de acuerdo en que la diversidad es una cosa buena. So I don't need to convince you and preach about diversity. Así que no es cuestión de convencerlos ni de ponerse de predicador al respecto. But I do need to question how all of us are dealing with this topic, how all of us are trying to move forwards and be progressive. Pero necesito cuestionar cómo todos nos estamos posicionando frente a este tema y cómo estamos progresando al respecto. We're at an interesting time at the moment that many things are changing in the world in my opinion, a good way, in a progressive way, but many things are going back in a very bad way. En este momento en el mundo hay cosas que, en su opinión, están cambiando en forma progresiva positiva y hay otras cosas que están cambiando muy para mal. Things are moving very fast. For example, just yesterday in Germany, the government decided that we will have a third gender. It's no more just men and women. When babies are born, they can be registered as a third gender, or they can change later in life and say they are a third gender. Ayer, sin ir más lejos, en Alemania, el gobierno decidió que habrá 3 géneros civiles, incluido para los bebés en el momento en que se registran, y también a lo largo de la vida cualquiera se puede cambiar el género a un tercer género. So this is a good thing in my opinion, but at the same time last month the very right-wing, the fascist political party, got 13% and are in the German parliament for the first time since the Nazi time. The German fascist party, they got 13% and they are now in the parliament for the first time since 1945. Right. Sí, el partido nazi alemán llegó a un 13% y están por primera vez en el parlamento en Alemania. Or for example, in America we have gay marriage, which was unthinkable maybe even 10, 15 years ago. Now we have that, but we also have Trump. En Estados Unidos tenemos casamiento gay, que hace 15, 20 años hubiera sido impensable, pero también tenemos a Trump. So things are moving very fast and we're at a very interesting time. Las cosas se mueven muy rápido y es un momento muy apasionante. The fact that things are moving very fast, I believe, is very difficult for many people because they have not thought about these things or they were not raised to think about these things or to believe these things. Esta velocidad hace las cosas muy difíciles para mucha gente que tal vez no creció de forma que le permita acompasarse a estos cambios o que pueda seguir estos cambios. And so from this feeling often comes fear, and from fear often comes hate. Again? Yes. From this feeling comes fear, this feeling yes, of course. From this feeling, de este sentimiento de incapacidad para adecuarse, viene el miedo y de este miedo viene el odio. For example, as you know, England voted for Brexit, which means to leave the European community. Como todos sabemos, salió el Brexit en el Reino Unido, que es la separación de la Comunidad Europea. And since this vote, the attacks on minorities have increased, I think, 800%. Y los ataques sobre las minorías han aumentado en un ¿cuánto? How much? 800%. Now, what this means is that we have a time where we have to be very careful, because I don't believe that people are actually good or bad just from nature. Bueno, yo no creo que la gente sea mala o buena por naturaleza. I believe that people, when they are afraid of new things happening and they have this hate, that then they make a protest out of desperation. I think people voted for these things out of desperation. Yo pienso que la gente cuando se siente con miedo de estas cosas nuevas, actúa con desesperación y, por ejemplo, vota por estas cosas por desesperación. So basically I'm saying things move very fast and many people feel left behind. Some of my work tomorrow is about the idea of including people
even people that I feel uncomfortable speaking with because of their views or their actions, but we have to communicate better and explain to them our viewpoint. Mi trabajo de mañana tiene que ver con comunicarse con gente, incluso con gente con la que tenemos puntos de vista incompatibles, pero es necesario comunicarnos mejor. We have to understand the relationships of why things are happening and the forces at play. Es necesario que entendamos las relaciones entre por qué pasan las cosas y las fuerzas que están en juego. I think that more or less sums up what I will be doing tomorrow, and I guess during the conversation later we can talk more. Eso más o menos es un resumen de lo que haré mañana y durante la conversación podremos hablar un poco más. Buenas noches, mi nombre es Brian McKern, trabajo en arte y nuevos medios, me desempeño, mi práctica artista va por ahí, porque justamente una de las cosas es que, bueno, soy de la generación que se formó en la dictadura, hicimos el secundario, el liceo en la dictadura y, bueno, acostumbrados a ser un poco disfuncionales y tener una doble vida. La otra vez compré un libro en Tristar Arbaja y tenía adentro como marcador un permiso de jefatura para un cumpleaños de 15. Entonces, bueno, yo recuerdo claramente con muy pocos amigos, porque las reuniones también eran difíciles, estar como, no sé, trabajando a universos paralelos y hacia lo interno, ¿no? Cuando me dediqué a la música, en los 90, cuando surge Internet, empiezo a percibir otro problema de las instituciones que se hablaba recién, que es el tema que, claro, lo digital representa trabaja con objetos ubicuos, que no tienen su aura, ¿no? El tema de la pérdida del aura, todo ese tipo de cosas. Y entonces en lo institucional no había interés. Lo que uno estaba trabajando a nivel digital en realidad no era recibido, salvo por pares muy pocos. Pero cuando surge Internet, esos pocos pares son en realidad el mundo. Entonces empiezan a surgir tribus donde uno se va conectando, ¿no? Y va siendo un cortocircuito con respecto a la institucional, porque en realidad hacíamos muestras online de las cosas que nos interesaban y nos unían, incluso con otros pares. Por ejemplo, ahora me surge el nombre de Alexei Shulgin, por ejemplo, de Rusia, que había sido censurado en una muestra física de fotografía, y en el 94, y él descubre que, claro, bueno, lo que le censuraron como curador, lo puso online, y fue como su primer gesto, o sea, que le marcó la cabeza de las posibilidades que tenía Internet en los 90. Tengo que aclarar también que en los 90 Internet era visto de una manera demasiado optimista para lo que después fue su futuro, o sea, nuestro presente y contemporaneidad, donde está todo más complicado. Pero de ese tipo de indicios hubo muchísimos, de cómo bypassear, cómo cortocircuitar esas trancas que teníamos a nivel institucional, o porque no interesaba, o porque eran cosas que podían molestar, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo el tema de la interconexión global, o sea, lo que antes era entendido por 3 o 4 amigos que sabíamos que estábamos en eso, pasó a ser una condición global, ¿no? O sea, un tema de integración casi tribal de muchísima gente, que hasta ahora me encuentro con gente de esa época y somos como hermanos, ¿no? Creo que básicamente es por ese lado que me gustaría referirme en cuanto a lo que es la libertad de expresión, ¿no? O sea, ese medio a nosotros nos brindó esa posibilidad de poder mostrarnos bypasseando cualquier tipo de control o de capricho institucional también, ¿no? Porque eso también se da, o sea, es un tema, lo hablabas tú recién, ¿no? El tema de las agendas. O sea, el tema de, bueno, ganar un proyecto para poder subsistir de eso, depende de que estés alineado con determinadas agendas. Y el estar alineado con determinadas agendas, por más buenas que sean, de repente te están limitando en otras cosas que querés hacer. En lo personal, mi solución
fue tratar de no vivir del arte. O sea, vivir de algo que no tenga nada que ver con eso. Y por favor que no me enteren al tema de la industria cultural y ese tipo de cosas. No quiero ser un obrero cultural, no quiero ser un obrero del arte. Quiero hacer mis cosas y las cosas que compulsivamente me surgen y que tengo que desarrollar sí o sí. Entonces, bueno, mi solución en realidad de vida fue eso, mantener esos universos paralelos. Pero bueno, ahora soy más visible y prácticamente como que gestiono mi propia institucionalidad, que soy yo. Así que bueno, es lo que puedo más o menos aportar a esta ronda. Muy agradecido por la invitación de Fabián. Participé el año pasado con la Batalla del Somme, junto a Sebastián Alíes y Pablo Reche. Una hermosa noche. Mañana seguramente lo va a hacer en la Alianza Francesa. Y bueno, siempre encantado de estar participando con amigos. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación también. Yo vengo a cortar un poquito con lo que estaban hablando porque vengo como representante de la parte jurídica a hablar un poquito de propiedad intelectual. Yo soy coordinadora del departamento jurídico de un estudio de propiedad intelectual y ahora Fabián y Luillo me pidieron que viniera a hablar un poco de la parte de derecho de imagen y qué provisiones teníamos dentro de nuestra legislación para proteger a los artistas cuando utilizaban imágenes de otras personas, cuál era el tema con el consentimiento. Bueno, creo que ya todos escuchamos lo que pasó con el cuadro de Pepe Mujica, que es como el caso reciente más conocido. Y bueno, tenía preparado simplemente como una visión general muy cortita. Honestamente estoy bastante fuera de mi elemento, porque inclusive dentro de la propiedad intelectual, que está marcas, patentes y derechos de autor, no existe una legislación actualmente muy que se adapte a las necesidades de lo que estaría comprendido dentro de un derecho de autor, que ahí encontraríamos el derecho a la imagen. Entonces, también basándonos en lo que sería la Constitución, voy a empezar con algo muy cortito y que sería lo que todos repetimos siempre, que mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Y obviamente, por ejemplo, si a mí me gusta escuchar la música un poquito alta y a mi vecino no le importa, bueno, o sea, si estoy dentro del límite de lo que es tolerable, no va a pasar nada. Ahora, si yo pongo la música un poco más alta y al vecino le molesta, bueno, ahí va a haber que ver determinadas regulaciones, a ver a qué hora yo paso la música, a qué decibeles la paso también, dentro de qué limitaciones yo podría tener la música alta, por ejemplo. Y bueno, lo mismo pasa en el arte y pasa con la utilización de la imagen de terceras personas en las obras de arte. Y tengo que, ya para empezar un poquito con la Constitución, el artículo 7, no los voy a aburrir mucho, prometo, que está, el artículo 7 de nuestra Constitución dice que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Y según los constitucionalistas, estos derechos están dados de manera ordinal, es decir, que el derecho a la vida sería el más importante, luego tenemos el derecho al honor y en tercer lugar tendríamos el derecho a la libertad. Si vamos a analizar la utilización de lo que sería una imagen de una persona, ahora vamos a ir un poquito con los diferentes escenarios, pero la imagen de una persona estaría comprendida dentro de lo que sería el honor de la persona y bueno, la utilización de la imagen por parte del artista estaría vinculada a lo que sería la libertad, que teníamos en segundo lugar el honor y en tercer lugar la libertad de expresión. Dentro de esa libertad de expresión uno es libre de tener las representaciones que quiera, de lo que quiera, o sea, ya sea a nivel de sexualidad, religión, inclusive todo lo comprendido bueno, dentro de esta instancia.
Pero ¿hasta qué punto mi derecho a opinar de lo que quiera, mi derecho a ser libre, no está vulnerando lo que sería el honor del otro, con la forma en que se ve el otro representado dentro de nuestra visión del otro, digamos? Entonces, en ese caso tendríamos dos escenarios, que el fácil, hoy estaba escuchando a las chicas que estaban hablando un poco del derecho de imagen, y que el primer escenario sería que tengo consentimiento, o sea, eso siempre es la segura, tengo consentimiento de la persona, ya sea para reproducir su cara, su cuerpo, para que aparezca en mi obra, no pasaría nada. Y en el segundo escenario es cuando no tengo consentimiento. ¿Qué pasa en el segundo escenario? También tengo diferentes escenarios dentro de este caso, que sería que la persona no se enteró de que su imagen, de la imagen de su rostro, de su cuerpo, fue utilizada una obra de arte, no pasaría nada. En ese caso no se enteró, o se enteró y me felicita por el cuadro, fantástico, tampoco pasaría nada. Y ahora tenemos el escenario complicado, que es en el que la persona se entera, no existía un consentimiento y se siente vulnerada en su honor, digamos. Y bueno, en ese caso va a ganar el mejor abogado, digamos. O sea, no existe realmente, lamentablemente, una manera de asegurarse que quién gana en ese caso, quién gana. Mi derecho a tener una representación tuya, por ejemplo, en el caso de Pepe Mujica, que es una figura pública, que es, o sea, perfectamente todos podemos tener nuestra representación de él, o el honor de la persona que era el segundo derecho, el derecho que aparecía como segundo en la escala jerárquica, hasta qué punto, y bueno, y ahí se puede también discutir sin fin, o sea, existen tantos libros de ambos lados y el problema también en Uruguay es que los jueces no tienen una formación en propiedad intelectual, entonces realmente, o sea, el que argumente de mejor manera va a ser el que tenga la razón. También algo que está bueno aclarar es que en la Ley de Derechos de Autor, que es la 9.739, la que regula en el artículo 20, se especifica que el retrato de una persona le pertenece a la persona que le hicieron el retrato, pero no habla de la representación, o sea, mi imagen, hasta qué punto estamos hablando de un retrato de alguien y hasta qué punto estamos hablando de mi representación tuya. Y ahí es una discusión sin fin. Y quería comentarles también acerca un poco de los lugares, específicamente en el ámbito de la fotografía, en los que se toman fotos. Tampoco es menor contemplar eso. Por ejemplo, si saco una foto en un lugar privado y no tengo consentimiento, obviamente ahí estaría vulnerando un derecho de la persona. Pero después también existen lugares de acceso público y lugares privados con acceso público. Por ejemplo, si a mí me sacan una foto y yo estaba en el balcón de mi casa, en el piso 1 de 18 de julio, ahí también es será una cuestión de casuística que se irá a discutir con el juez. Y existe también dentro de eso un caso bastante conocido de una vedette de carnaval, que seguramente alguien escuchó de este caso. Era una de las vedettes más importantes y para hacer unas cuadernolas se sacó una foto del carnaval donde ella salía en primera plana. Entonces fue la vedette y le hizo un juicio a Don Librero reclamándole los derechos de imagen, porque ella era la que aparecía en el medio de la portada, a pesar de que en el fondo aparecía todo el resto de la comparsa o lo que fuera que integrara esta vedette. Y en realidad el juez entendió que como la fotografía había sido sacada en un lugar público y se argumentó que era una representación del carnaval y no de la vedette en sí misma, o sea que las cuadernolas se vendían porque era la representación del carnaval y no de
de esta señora, se le dio la razón a la editorial y ella no ganó el juicio con respecto a su imagen. Por eso, lamentablemente, quisiera poder darles más herramientas más específicas con respecto a la legislación, pero realmente no la hay. Siempre, obviamente, tener en cuenta que cuando uno utiliza una imagen de otra persona, basarse en que va a ser la representación de uno, como uno está viendo al otro, y bueno, y siempre, si se puede tener un consentimiento, obviamente, muchísimo mejor. Y bueno, y queda también abierto el espacio para las dudas que puedan tener, que espero poder ayudarlos. Y ta. Hola, bueno, mi nombre es Nicolás Guigú y soy antropólogo y artista visual, como se dice ahora. Me quedé pensando mucho en el discurso de la UNESCO, digamos, el discurso institucional de la UNESCO sobre la libertad de expresión y la diversidad, que acompaño hasta cierto punto, y hasta cierto punto soy bastante crítico de ese tipo de discurso. Creo que corresponde a una matriz cultural específica, ¿sí?, que no es una matriz universal, y que tiene sus límites para entender. No me gusta criticar a los amigos, considero a la UNESCO amigo, y no me gustaría empezar por acá, pero básicamente son un conjunto de tópicos que se reiteran permanentemente, ¿sí? Y yo creo que se olvidan de una cuestión bien importante, o por lo menos no lo toman en cuenta, que empezaron a hablar, tú hablaste un poco también del tema de las improntas institucionales y las determinantes culturales sobre lo que podemos entender como libertad de pensamiento y de expresión. Yo creo que es algo que hay que conquistar, algo que hay que construir y algo que hay que generar. Si lo que nosotros tenemos son meros marcos formales que lo que evitan por ahora es que no nos quemen como durante la Inquisición, o no nos arresten, o pasen cosas de ese nivel de gravedad que siguen pasando en muchísimas partes del mundo y que son condenables. Pero bueno, esas justamente digamos, las dimensiones de censura o represión más clásicas, digamos, en relación a la creación y al pensamiento en general. Yo creo que hay una libertad de pensamiento y una libertad de expresión que de alguna manera tiene que cuestionar los límites simbólicos, formales, afectivos, diría yo, de los actuales marcos de libertad de expresión, de libertad artística, y etcétera. La libertad artística se gana, no es algo que esté dado, y lo gana cada artista en su producción, que se tiene que enfrentar a una enorme cantidad de cosas, interpelar a lo demás, es un camino muy complejo, que algunos marcos formales obviamente son más propicios que otros, claramente, y hay que defender esos marcos formales, pero no son suficientes en el sentido de que la libertad artística creo que tiene mucho que ver con dimensiones muy profundas de nosotros como seres humanos, ¿sí? Dimensiones muy profundas de nosotros como habitantes de este planeta, que trascienden la concepción de libertad que tenemos hoy en día. Creo que esa concepción de libertad, que hay que reconocer todo lo que le ha dado a la humanidad, que ha sido muchísimo, esa concepción de libertad artística, que es muy importante, hay que defenderla. Basta la cantidad de casos que mostraba justamente la UNESCO de censura, persecución y demás, pero creo que hay otra libertad artística que realmente es así, hay que construirla cotidianamente, porque lo que interpela es el pensamiento que heredamos social y culturalmente, o sea, que es parte de nosotros mismos. Entonces, crear de alguna manera tiene que ver con pensar de otra manera y romper los moldes con los que fuimos constituidos, y eso creo que es bastante complejo, difícil y al mismo tiempo maravilloso. Entonces, en ese transitar de la gestación y tránsito de la libertad artística, la libertad en el arte,
creo que hay que insistir mucho más en lo propositivo y lo productivo que nos lleva a otro lugar que la parte más formal de defensa de las libertades, esas ya más o menos existentes y establecidas. No porque sea negativo defenderlas, que hay que defenderlas, sino porque corresponden a una racionalidad que no necesariamente es, ¿cómo decirlo?, es acompañable por otras formas de racionalidad que tienen que ver con la propia libertad artística, ¿sí? Creo que eso es importante de tenerlo presente. No pensar la libertad artística solo como algo dado y que es violentado cuando aparecen privados o el Estado y me llevan preso y me torturan o me cortan a pedacitos, que esas son las formas más evidentes de represión, sino como por ahí la libertad artística, la libertad en el arte interpela nuestra propia cultura, nuestra propia manera de pensar, de vivir, y por ahí nos dice que hay otras maneras de ser libres mucho más expandidas, tomando el título justamente de cine expandido, y que por ahí esas formas de libertad tan formales son importantes, pero no alcanzan, o alcanzan de manera muy básica a entender la profundidad, la riqueza y vuelvo a insistir en esa palabra, lo maravilloso de la libertad artística. Esa es mi reflexión, que es un poco incómoda, en el sentido de que perfectamente podría remitirme al formato liberal, casi anglosajón, que últimamente está teniendo la UNESCO, pero al mismo tiempo, bueno, yo soy muy crítico de ese formato, por diferentes motivos que sería bastante largo de explicar, y creo que, vuelvo a insistir, que la libertad artística es algo que no solo se defiende, la libertad en el arte no solo se defiende, sino que se construye permanentemente, y en ese proceso de construcción y de gestación, vuelvo a insistir, orada las formas de entender la libertad que nosotros tenemos, por suerte, orada las formas de libertad que nosotros tenemos presentes hoy en día, ¿no?, y heredadas social e históricamente.